de Buenos Aires, entre otras casas de estudio. Fue legislador por la ciudad de Buenos Aires y hoy es uno de los referentes, dirigente de política obrera. Marcelo Ramal, acá Esteban Chiacho, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, gracias por compartir salir, Marcelo. Primero, antes que nada, desde política obrera, pero también desde la izquierda en general, con la lectura que están haciendo de la salida de Elena Hayton de Nolasco y de la justicia en general, ¿qué balance hacen? ¿Cómo leen el actual estado del Poder Judicial que tenemos? Bueno, a ver, esta renuncia de Hayton hay que verla indudablemente en un contexto político un poco más amplio. Total. Es probablemente la única aliada que le quedaba al gobierno en la Corte Suprema. Esto sumado a la derrota electoral y al escenario crítico que se abre en la Cámara de Diputados después de las elecciones, bueno, refuerza la idea de un agotamiento del gobierno. Creo que, digamos, hay que verlo en estos términos, y yo hasta me animaría a sumar un elemento económico que también tiene lugar en estas horas, sí. Y que tiene que ver con la cuenta regresiva que se está planteando en torno de las reservas internacionales. Bueno, a la luz de todo esto, es indudable que en la Argentina está abierta una crisis política que las elecciones de noviembre no van a zanjar, digamos, va a continuar abierta y probablemente se agrave con posterioridad. Y digamos, el fundamento de esta crisis, digamos, el telón de fondo es, por un lado, el escenario de empobrecimiento masivo, es decir, la crisis social de la Argentina, y en segundo lugar, un escenario de quiebra financiera, fiscal, que tiene como retrato más claro, digamos, el acuerdo de la deuda pública, sumado, digamos, al compromiso o al acuerdo que también, como una cuenta regresiva, se viene respecto del Fondo Monetario Internacional para después de las elecciones. Entonces, esencialmente, el régimen político, cuando digo régimen, hablo de gobierno, justicia y parlamento, el régimen político es incapaz de afrontar este escenario. Se ha agotado, y entonces, bueno, vienen las renuncias. Renunció el gabinete, renuncia un miembro de la Corte, probablemente después se reconfigure el escenario del Congreso. Entonces, el tema es qué gobierno se hace cargo del acuerdo con el FMI y de sus consecuencias nefastas. Esto es lo que está en discusión. En la Argentina hay un debate de poder, un debate, digamos, que tiene que ver con el armado político que se va a tener que hacer cargo de lo que viene después de noviembre, que no son los que están ahora, claramente. Entonces, a la luz de todo esto, y sabiendo cuál es la agenda que va a tener ese futuro armado político, donde me imagino a una parte de la oposición macrista discutiendo con el gobierno una suerte de consorcio de unidad nacional para durar hasta el 2023, y que lleve adelante, de acuerdo con el fondo, una reforma laboral, una reforma previsional. Bueno, si los trabajadores no deben de discutir todo esto, no sé francamente qué es lo que tenemos que discutir. Y Marcelo, algo que, a ver, como economista también, no me quiero desviar de obviamente que a partir de la Corte y el enfoque macro imprescindible, es muy claro como lo describís, pero a los que no estamos en economía hay temas que nos cuesta entenderlos hasta que están frente a nuestras narices. Hablabas de, espero usar el término correcto, crisis de reservas internacionales. Somos un país con una economía monitoreada, y decir crisis de reservas internacionales es sinónimo de un mal momento, un pésimo momento que se avecina
aún profundizando el mal momento actual. ¿Cómo podrías explicar eso? ¿Cómo repercute en la Argentina? ¿En qué consiste este análisis que haces, esta lectura que hacías de la condición actual de las reservas internacionales? ¿Cómo nos repercutiría? Bueno, ocurre lo siguiente, acá hay algo que tampoco se dice y que tiene que ver con lo siguiente. Los fondos internacionales que trajo el macrismo, los fondos que trajo Caputo, digamos en los años dorados de deuda de Macri, en parte siguen en la Argentina y están posicionados con una suma de dinero nada despreciable, que algunos sitúan en varios miles de millones de dólares. Bueno, y esos recursos están en el mercado financiero argentino, ejerciendo una especie de extorsión. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el mensaje extorsivo? Si no nos renuevan en términos jugosos los títulos que por ahora tenemos en pesos, nos vamos enseguida, nos vamos ya. Lo que están haciendo hasta ahora es renovarle a Guzmán parte de la deuda en pesos y drenar divisas de a poquito, comprando, digamos, en pequeñas proporciones. El problema es que ya las pequeñas proporciones para un gobierno que tiene muy poco en el Banco Central, bueno, se están volviendo proporciones importantes. Entonces, indudablemente que acá se está ejerciendo una extorsión. El gobierno oculta este problema y mientras tanto va renovando una deuda pública en pesos que se indexa permanentemente en un país donde ni los salarios ni las jubilaciones se indexan. Entonces los remesones, los movimientos que se producen con el dólar en general están vinculados a estos fondos internacionales. Y Marcelo, para comprender en profundidad, ese indexear, ¿qué significaría? Significaría que estos fondos, en caso de querer correrse, en caso de querer abandonar el país, ¿cómo afectaría en sí a la economía? No, simplemente lo siguiente, ellos para quedarse en la Argentina exigen un rendimiento real positivo. Eso quiere decir que además de la indexación quieren percibir un interés por encima de la inflación. Claro. Ahora, esto cada vez se renueva a plazos más cortos, como señalando que en algún momento pueden decidir no seguir renovando, ¿no es cierto?, esa deuda pública que se va espiralando. Entonces, cuando se habla de inflación en la Argentina, y todos se presentan víctimas de la inflación, es bueno recordar que los tenedores de la deuda pública no son víctimas de la inflación, porque sus acreencias contra el Estado argentino están indexadas. Las víctimas de la inflación están del otro lado. Marcelo, estamos en conversación con Marcelo Ramal, economista, docente universitario, fue legislador de la ciudad de Buenos Aires, hoy es dirigente, forma parte, es miembro de Política Obrera, digo bien. Esta nueva conformación, ¿verdad? Hemos charlado aquí con Jorge Altamira hace muy poco, esta conformación que ha competido en las últimas elecciones, bajo este nuevo sello, Política Obrera, ¿verdad, Marcelo? Así es, sí. Nosotros, nuestro origen, por supuesto, es el Partido Obrero. Somos una tendencia del Partido Obrero que, aunque no fue reconocida por el aparato oficial actual del PO, nos reivindicamos como, digamos, la historia, el programa del Partido Obrero, y solo, digamos, bajo la exigencia legal de tener que presentarnos, digamos, con otro nombre, que somos Política Obrera. Claro, sí, lo mismo hemos charlado con una muy linda charla con Jorge Altamira en su momento, siempre aprendiendo como honesta. Vuelvo un segundo, primero porque es muy claro cómo lo explicás,
y a los que nos cuesta quizá un poco la economía, nos ayuda mucho escuchar y tener herramientas para comprender la realidad. Un tenedor de deuda pública, ¿verdad? Cuando hablamos de un tenedor de deuda pública, es una entidad, es una empresa, es una persona. ¿Quiénes son esas personas que justamente no padecen la inflación y ahora en este contexto exigen más? ¿Son entidades, empresas, miembros? No, en general son fondos internacionales. Claro, bien. Que mueven el dinero de un lugar a otro, que también son frecuentadores de los paraísos fiscales, que en estos días volvieron a ponerse de moda, y que, bueno, formaron parte del engrosamiento de la deuda pública argentina bajo el macrismo. Entonces, ¿Qué es lo que ocurrió con esos fondos cuando empezó la debacle del gobierno de Macri? ¿No es cierto? Hacia mediados de 2018 y 2019. Sí. Bueno, parte de ese dinero fue fugado. Y justamente, es decir, los fondos que tenían dinero acá compraron dólares y se llevaron los dólares de la Argentina antes de que esos dólares se dispararan. Claro. Parte de ese dinero se los proveyó el préstamo del FMI. Claro. Es decir, el FMI le prestó dinero a la Argentina para que la Argentina financiara la salida de estos fondos internacionales. Ahora bien, no todos pudieron salir o no pudieron en todo caso retirar todos los fondos que tenían acá. Claro. Entre otras cosas porque, bueno, la devaluación en un momento los agarró. Esto es como la lava del volcán, ¿no es cierto? Salís corriendo, de pronto salvás parte de las pertenencias, pero en un momento te alcanza. Claro, claro. Entonces, con el dinero en pesos al que agarró la lava del volcán, siguieron especulando en la Argentina. Lo que el ministro Guzmán llama el mercado de deuda en pesos son los pesos que estos especuladores logran ajustar en el mercado argentino mientras retiran en goteo parte de esos fondos y los van transformando en dólares. Indudablemente que ese goteo se ha acelerado bajo un escenario también de desconfianza, porque la Argentina va perdiendo sus reservas internacionales, el gobierno no ofrece garantías a futuro, y entonces se produce, ¿no es cierto?, este retiro. Lo que estos especuladores están reclamando, por supuesto, es que se firme el acuerdo con el FMI, ¿no es cierto?, y se abra en la Argentina un escenario favorable a estos capitales internacionales y a sus pretensiones de, lograr que el presupuesto público asegure el pago de la deuda futura. Un punto central en esto tiene que ver con la reforma jubilatoria, porque los fondos que tiene el ANSES, es decir, su fondo de garantía, es uno de los recursos más codiciados para asegurar a futuro el pago de esta deuda pública. Junto con esto, lo que están reclamando a futuro estos fondos es la libertad cambiaria, es decir, la posibilidad de entrar y sacar dólares de la Argentina sin ningún tipo de restricción. Para que eso funcione en este momento, tiene que darse, ¿no es cierto?, la llamada unificación cambiaria, que no es más que una gran devaluación de la moneda. Es decir, que el actual dólar oficial de 100 pesos se acerque lo más posible al dólar de 180 o de 190 que aparece en los mercados financieros. Ahora, eso significa que tu salario, si hoy representa, ponele $500, sí, va a pasar a representar 250. Claro, claro. Ahora, viene la gran pregunta. ¿Cómo se aplica un ajuste de esa magnitud
en un país que ya no tolera más ajustes. No, Entonces, cuando alguien se hace esa pregunta, se va del lugar que solía ocupar. Por ejemplo, se va de la corte, se va del gabinete. Entonces estamos asistiendo a una suerte de deserción política del Estado argentino que refleja la impotencia del régimen político actual y de este Estado para afrontar este escenario de derrumbe. Naturalmente que la salida a esto es invertir por completo el orden y las prioridades que se están considerando para esta salida y discutir y llevar adelante una salida que empiece por respetar al 90 o 95% de la Argentina que no vive de los títulos indexados, sino que vive de su trabajo. Marcelo, a ver, es muy claro realmente la explicación económica y socioeconómica, y también vos mencionaste, vete un poco a la ciencia política acá también, que entiendo un poquito más que economía, de economía aprendo, de ciencia política trato de estudiarla, pero esto de que vos bien mencionabas, del régimen como parlamento, poder judicial y poder ejecutivo. Comenzando a concluir y pensando en algo que obviamente no se va a resolver en esta elección, sino que es un debate que lleva décadas, por no decir siglos, en torno a la miseria que está acarreando actualmente las condiciones nacionales, pero más allá de eso, la alienación que generan en nosotros poderes que están cada vez más lejanos, por ejemplo el poder judicial, el cual mucha gente no conoce su composición, por la desinformación, por la protección mediática, lo que sea. Es un sistema exitoso para muy pocos y bastante malo para una mayoría. ¿Sentís que, incluso en Argentina y a nivel general, puede haber un cambio de estructuras en un futuro próximo? ¿Sos más bien pesimista? ¿Sentís que la población está adormecida o no? ¿Hay un interés genuino en cambiar las cosas? ¿Qué tan optimista sos sobre justamente transformaciones profundas en el régimen político, en Argentina, en el mundo general? ¿Cómo te sentís al respecto para cerrar? Bueno, ocurre lo siguiente, me voy de lleno al corazón de tu pregunta, que tiene que ver con el Poder Judicial. Sí. El Poder Judicial tiene características vitalicias, claro. ¿No es cierto? Vitalicias y por lo tanto conspirativas. Vos fijate que eran 5 jueces, ahora quedan 4. Claro. La vez pasada, para votar al presidente de la Corte, se reunieron 3. Y entre los 3 se votaron entre sí y eligieron al presidente y al vice. Sí. ¿No es cierto? Eran, como se dice popularmente, eran más actores que público. Sí. A su vez, no son electos ni son revocables. Entonces, ¿qué ocurre? Ese poder vitalicio es de alguna manera la última garantía en un estado como el argentino, la última garantía de intereses sociales que también pretenden su permanencia, su perpetuidad. Es decir, el poder del capital, el derecho de propiedad sobre los grandes medios de producción, tiene en esa justicia vitalicia su garante último, porque no está sujeto a ningún escrutinio popular. Claro. Entonces, ese es el significado que tiene este régimen vitalicio y conspirativo. Naturalmente que la justicia debería elementalmente y mínimamente tener un carácter electivo y revocable. Porque, digamos, esta estructura actual evidentemente la hace el poder más antidemocrático de todo el Estado. Sí, no participa una mayoría en la composición del Poder Judicial, algo que en diferentes países se realiza, ¿no? La votación de diferentes maneras, la votación de jueces, algo que acá ni siquiera está contemplado, ni siquiera es debatido. Sí, por supuesto. A ver, a uno no se le escapa que la votación de los jueces puede estar expuesta a diversas manipulaciones, como también lo están, por ejemplo, los juicios por jurados. Pero es muy claro el papel político que juega este régimen, digamos, el que tenemos hoy, en el sentido de defender intereses sociales que también se saben permanentes, ¿no es cierto? Y la Corte ha fallado siempre en función de este tipo de intereses.
Claro. Eso es muy claro. No, sí, Marcelo, la verdad que ha sido una conversación sobre de vuelta. Hicimos una pequeña autocrítica al principio de que cuando sale la Corte Suprema se habla de, bueno, qué opina el Frente de Todos, qué opina Juntos, y se excluye inexplicablemente al pensamiento de corriente de izquierda que dan esta mirada sumamente necesaria, macro, sobre lo que acontece y lo que perturba a nuestro país. Ha sido un aprendizaje, Marcelo. Gracias por el tiempo y por la charla. Será hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. A Marcelo Ramal, legislador de la ciudad ex legislador de la ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, él docente docente universitario y uno de los referentes de política obrera. Conversábamos de básicamente todo lo que acontece en lo micro, que es la Corte Suprema o la casta suprema como la llamamos acá, y en lo macro, que es el sistema que integramos y que cada vez tiende a fortalecer más a estas castas, a estas alienaciones. Lo importante, lo que tenemos en nuestras manos es la información, por eso tantas preguntas, casi que justamente leyendo que docente universitario, casi que de clase de la facultad, pero sí, de eso se trata también, hacer preguntas para obtener herramientas, para entender, después cada uno en su casa, por supuesto, saca sus propias conclusiones, pero para entender un poco cómo funcionan y cuáles lecturas hay sobre el poder que acontece en nuestro país. Muy buena, Estefan. Qué grande Topo, gracias, Topo. Veníamos por si no lo viste, y de golpe metimos un volantazo en una nota seria como se debe, pero con mucho aprendizaje. Y ahora metemos un volantazo hacia el mundo Ian Soler, que es uno de los mundos más gentiles y creativos que existe, porque hoy, no conforme con romperla con su nerdeando en Ya Fue, tiene una pastilla. De nuevo, me dijo, tengo una pastilla, ¿tengo mal aliento? Sí, pero además tengo una pastilla para vos, para tu programa. Así que va a estar charlando con nosotros en el siguiente bloque, nuestro gran amigo Ian Soler. Después de Marcelo Ramal y una muy linda nota, a ella el Topo nos dio su bendición.